Por favor, señor, ¿puede enterrar a mi hermana? Las palabras provenían de una niña de 8 años, cuyos brazos sostenían un bulto sin vida envuelto en tela rasgada sobre la fría piedra de un callejón de Portland. Thomas Bennet, un hombre que lo tenía todo, pero no le quedaba nada por lo que vivir tras la muerte de su esposa, se quedó paralizado de incredulidad. Acababa de dejar un contrato millonario en una sala de juntas, solo para tropezar con un momento que destrozaría todos los muros que había construido alrededor de su corazón. En ese instante, el mundo del poder y las ganancias colisionó con la súplica desesperada de un niño que no tenía nada. Y Thomas comprendió que este encuentro cambiaría su vida para siempre. Quédense conmigo porque lo que sigue no es solo una historia de pérdida y dolor. Trata sobre el tipo de milagro que solo puede ocurrir cuando la compasión se encuentra con la valentía y como un acto de bondad puede transformar todo lo que creía saber. La vida de Thomas Bennet se basaba en el orden y la rutina. Cada mañana, a las 5, se levantaba en su extensa finca frente al mar en Cape Elizabeth. Men tomaba su café. Black revisaba los informes financieros diarios y se preparaba para las reuniones que lo mantendrían alejado del silencio vacío de su hogar. Desde que perdió a su esposa, Clare, 3 años antes, Thomas se había sumergido en el trabajo, convenciéndose de que expandir sus empresas y cerrar nuevos acuerdos podría llenar el vacío que ella había dejado. Pero, por mucho dinero que ganara, la noche seguía llegando con una soledad aplastante. Esa tarde de diciembre, tras terminar una reunión de alto riesgo con inversores europeos en el centro de Portland, Thomas caminaba solo por Riverfront Square. La temporada navideña ya había envuelto la ciudad en luces y guirnaldas, pero no sentía su calor. La gente pasaba ajetreada, las familias comprando, las parejas riendo, los niños pegando la nariz a los escaparates de las jugueterías. Para Thomas, eran recordatorios de todo lo que había perdido. Se ajustó el abrigo, listo para volver a su coche, cuando un sonido lo paralizó. Era débil, casi ahogado por el ruido del tráfico. Un pequeño sollozo ahogado. Podría haberlo ignorado. Portland, como cualquier ciudad, tenía sus penas que era mejor no ver, pero algo en la crudeza de ese llanto lo atravesó. En contra de su buen juicio, dobló por un callejón estrecho. Lo que vio le quitó el aliento. Una niña pequeña, de no más de 8 años, estaba acurrucada contra una pared de ladrillo desmoronado. Tenía el pelo enredado, la cara manchada de tierra y su vestido raído no le protegía del frío cortante. Pero no fue su estado lo que más lo conmovió. Fue lo que sostenía en sus brazos. Un bebé. Sus labios pálidos e inmóviles se agrietaron por la sequedad. El cuerpo de la niña estaba inerte, aterradoramente quieto, como si la vida ya se le hubiera escapado. La niña mayor lo miró con los ojos abiertos y húmedos de desesperación. Y entonces, con una voz tan frágil que parecía romper el aire invernal, preguntó: «Señor, por favor, ¿puede enterrar a mi hermanita? No se despertó esta mañana y tiene mucho frío. No tengo dinero para un funeral, pero prometo que trabajaré duro y te lo pagaré cuando sea mayor». Las palabras golpearon a Thomas como un puñetazo en el pecho. Por un momento, no pudo respirar. No pudo pensar. Había pasado años en salas de juntas escuchando propuestas multimillonarias, pero nunca una frase había tenido tanto peso. Se arrodilló lentamente, con el corazón acelerado. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por parecer tranquilo. «Me llamo Hannah», susurró. «Y esta es mi hermana, ella. Nuestros padres nos dejaron hace mucho tiempo. Nuestra abuela nos cuidó, pero murió el mes pasado. Desde entonces, solo somos ella y yo». Thomas sintió un nudo en la garganta. Miró a la bebé. Su instinto le decía que algo no iba bien. Con cuidado, presionó 2 dedos contra su cuello. Por un instante aterrador, nada. Luego, un leve aleteo. Un latido frágil pero real. «No se ha ido», dijo Thomas, con un tono de urgencia. «Hannah, tu hermana está viva, pero está muy enferma y no tiene mucho tiempo».
Tenemos que llevarla a un hospital ahora mismo. Los ojos de Hannah se abrieron de par en par, entre la incredulidad y la esperanza. ¿Viva? ¿Estás segura de que no se ha movido desde anoche? Tiene tanto frío que Thomas ya estaba sacando su teléfono. Doctor Reed, soy Thomas Bennett. Ladró cuando su amigo, el pediatra jefe del Hospital Infantil de Men, respondió. Traigo un caso crítico. Una niña de 2 años inconsciente, con desnutrición severa, posiblemente neumonía. Preparen al equipo de emergencias ahora. Sin esperar respuesta, abrazó a ella. El peso lo sobresaltó. Era demasiado ligera, su pequeño cuerpo. Hablando de largas noches sin comer, extendió su mano libre hacia Hannah. Vamos, estamos salvando a tu hermana. La niña agarró una bolsa de plástico del supermercado, con todas sus pertenencias, y corrió a su lado. Mientras se deslizaban dentro de su coche, Hannah comenzó a explicar entre sollozos. Su abuela, Margaret, había sido su única protectora después de que sus padres las abandonaran. Cuando ella murió repentinamente, las niñas quedaron sin documentos, sin techo y sin nadie que los cuidara. Hannah mendigaba sobras, dándole siempre los mejores bocados a ella. Pero cuando ella dejó de comer, dejó de moverse, Hannah creyó que se había ido al cielo. Pensé que se había ido, susurró Hannah, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de tierra. Pensé que la había perdido, como perdimos a la abuela. A Thomas le dolía el pecho mientras conducía más rápido por las calles de Portland. Había perdido a Clare, el amor de su vida, y creía que su corazón se había convertido en piedra. Pero oír hablar a esta niña, verla luchar por mantener con vida a su hermana, incluso en la desesperación, le rompió algo en el corazón. Para cuando llegaron al hospital, el equipo de emergencias los esperaba en la puerta. El doctor Jonathan Reed, un amigo de confianza, inmediatamente abrazó a ella y la llevó adentro. Hannah, temblando y aterrorizada, se aferró al abrigo de Thomas como si fuera su único ancla en el mundo. Durante horas, Thomas paseó por la sala de espera con Hannah a su lado. Cada segundo se hacía eterno. Finalmente, el doctor Reed apareció. Serio, pero no desesperanzado. Estuvo cerca, dijo, pero la trajiste a tiempo. Desnutrición grave, deshidratación, neumonía. Si se hubiera quedado allí un día más, la habríamos perdido. Pero es una luchadora. Se va a recuperar. Hannah se desplomó en los brazos de Thomas, sollozando de alivio. Él sintió su pequeño cuerpo temblar contra él y, por primera vez en años, se permitió llorar también. Gracias, susurró. Salvaste a mi hermana. ¿Cómo podré pagártelo? Thomas tragó saliva con dificultad. La pregunta no era cómo ella le pagaría. La pregunta era qué haría ahora que el destino había puesto estas 2 frágiles vidas en su camino. Esa noche, mientras ella dormía bajo el cuidado de máquinas y médicos, Thomas llevó a Hannah de vuelta a su finca en Cape Elizabeth. La mansión, normalmente cavernosa y fría, pareció cobrar vida cuando Hannah entró, con los ojos abiertos de asombro. Durante años, Thomas se había sumido en el silencio. Pero ahora, con los pasos de un niño resonando por los pasillos, sintió que algo había cambiado. Algo estaba comenzando. A la mañana siguiente, Thomas se despertó antes del amanecer, pero no por costumbre. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Hannah acurrucada en la habitación de invitados de su finca, agarrando la manta como si fuera a desaparecer, y a la pequeña ella tumbada en la cama del hospital, luchando por su frágil vida. Durante años, sus mañanas habían sido informes mecánicos de café. Pero ahora sentía una opresión en el pecho con una responsabilidad diferente. A las 7, ya estaba en el Hospital Infantil Maine. Hannah lo esperaba en el vestíbulo, todavía con la misma ropa andrajosa, con los ojos cargados de cansancio. Lo miró con una seriedad muy superior a su edad. Señor Bennett, dijo en voz baja, ¿podemos ver a ella ahora?
El doctor Jonathan Reed los recibió en la UCI pediátrica, con una expresión a la vez severa y esperanzada. Ella sobrevivió la noche. Les dijo, la neumonía está controlada con antibióticos. La mayor preocupación es la desnutrición. Su cuerpo está muy débil, pero está respondiendo. Es más fuerte de lo que parece. Thomas exhaló aliviado, aunque la manita de Hannah agarrándole la manga le recordó que, para ella, cada palabra importaba. Cuando Jonathan le explicó que ella necesitaría semanas de tratamiento, Hannah susurró, me quedaré a su lado. No la dejaré. Pero Jonathan miró a Thomas. Ella no puede hacer esto sola. Ella se recuperará. Pero Hannah también necesita cuidados. Comida, descanso, seguridad. Alguien tiene que intervenir. Esas palabras la impactaron profundamente. Thomas tenía los medios, pero no la experiencia. Era un hombre de negocios, no un tutor. Sin embargo, algo en su interior decía, si no soy yo, ¿quién? Esa noche, Hannah regresó, con él a la finca en Cape. Elizabeth. La mansión estaba inmaculada, pero los pequeños pasos de Hannah la hacían sentir habitada por primera vez en años. Durante la cena, se sentó en silencio, mirando el plato de comida que tenía delante. No comió hasta que Thomas la tranquilizó. Más de una vez. Hay de sobra, dijo, con dulzura. No tienes que guardarlo. Para más tarde. Ella asintió, pero él la vio envolviendo cuidadosamente un trozo de pan en una servilleta antes de guardárselo en el bolsillo. Viejas costumbres de la calle no eran tan fáciles de borrar. Más tarde esa noche, Thomas volvió a ver cómo estaba. La encontró dormida en el suelo, con una manta sobre los hombros, a pesar de que una cama perfectamente tendida la esperaba. Se arrodilló a su lado y le susurró, Hannah, ¿por qué no duermes en la cama? Su voz era aturdida, pero sincera. Es demasiado baja, demasiado aguda. Tengo miedo de caerme. Siempre dormía en el suelo junto a ella para protegerla. Las palabras lo traspasaron. Una niña de 8 años no debería tener que soportar semejantes cargas. Decidió entonces que haría lo que fuera necesario para calmar sus miedos. Al día siguiente, llamó a Grace Miller, una especialista en trauma infantil a la que había apoyado a través de sus proyectos filantrópicos, pero que nunca esperó llamar personalmente. Cuando llegó, su cálida sonrisa y su voz tranquila sacaron a Hannah de su caparazón. Grace explicó con dulzura, la vida de Hannah ha sido sobrevivir. No sabe cómo ser una niña, pero puede aprender si se siente segura el tiempo suficiente. Thomas se encontró lidiando con preguntas que nunca antes había enfrentado. ¿Cómo se recupera la confianza de una niña que lo ha perdido todo? ¿Cómo se le promete seguridad cuando el mundo solo la ha traicionado? Mientras tanto, la recuperación de ella era firme pero frágil. Thomas llevaba a Hannah al hospital todas las mañanas. Ver a su hermanita conectada a máquinas le rompía el corazón, pero siempre entraba con determinación. Cantaba canciones de cuna que su abuela Margaret les había enseñado, acariciaba el cabello de ella y susurraba, ahora estás a salvo. No dejaré que te pase nada. Las enfermeras a menudo se detenían a observar, asombradas por la madurez de una niña tan pequeña. Una noche, después de otro largo día en el hospital, Hannah sorprendió a Thomas con una pregunta. Cuando ella salga, ¿a dónde iremos? De vuelta a la calle. Esas palabras lo pillaron desprevenido. Se dio cuenta de que ella nunca se había permitido imaginar un futuro más allá de la supervivencia. ¿Por qué volverías?, preguntó con cautela. Hannah dudó y luego bajó la mirada. Porque no somos tu familia. La abuela siempre decía que no nos quedáramos donde no pertenecemos. A Thomas se le encogió el pecho. Había pasado años creyendo que su vida terminaba con la muerte de Clare. Pero ahora, con estas dos chicas, algo se había reavivado. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la pequeña mano de Hannah. Hannah, pertenecerás aquí todo el tiempo que quieras.
Tú y ella están a salvo conmigo. No tienen que volver nunca. Ella lo miró con los ojos muy abiertos, como si oyera un idioma extranjero. A salvo para siempre. Mientras yo viva, prometió. Esa noche, después de que Hannah finalmente se durmiera en su cama, por primera vez, Thomas se sentó en su estudio, mirando la foto de Clare en su escritorio. Durante 3 años, pensó que su historia había terminado. Pero ahora, con Hannah y ella, vio la oportunidad de empezar de nuevo. No solo por él, sino por ellas. Las semanas siguientes estuvieron llenas de cambios. Contrató personal para renovar 2 habitaciones y convertirlas en espacios alegres y acogedores para niños. Grace trabajó con Hannah, enseñándole que estaba bien jugar, descansar y reír. Al principio, Hannah se resistió. Entraba en pánico cada vez que no estaba mirando a ella. Pero poco a poco, con tranquilidad y tiempo, empezó a confiar. Entonces llegó un punto de inflexión. 3 semanas después de su primer encuentro, Thomas regresó del trabajo con el sonido de risas que provenían del jardín. Salió corriendo y encontró a Hannah jugando al escondite con ella, quien acababa de ser dada de alta del hospital. Las mejillas de ella estaban sonrosadas de nuevo, sus piernas diminutas la llevaban torpemente por la hierba. Por primera vez, Hannah no estaba protegiendo. Simplemente estaba siendo una niña. A Thomas le escocieron los ojos al ver a las 2 hermanas perseguirse. En ese momento, comprendió. Salvarlas no era caridad. Era el destino. Pero el destino implicaba decisiones. Esa noche, tarde, mientras Hannah arropaba a ella, le susurró a Thomas: «Por favor, no cambies de opinión sobre nosotras. No podría sobrevivir a perderla de nuevo». Thomas se arrodilló y le puso una mano en el hombro. «Hannah, no solo vives bajo mi techo. Estás en mi corazón, y no cambio de opinión sobre la familia. El camino por delante estaría lleno de obstáculos legales, investigaciones sociales y una sociedad propensa a juzgar. Pero Thomas sabía una cosa: no iba a dar marcha atrás. Había encontrado su propósito de nuevo, no en la riqueza ni el éxito, sino en las frágiles manos de 2 niñas que necesitaban un padre. La primavera dio paso al verano, y con ella un nuevo ritmo se instaló en la mansión, antes vacía, de Thomas Bennet. Lo que antes eran pasillos silenciosos ahora resonaba con risas, pequeños pasos que corrían de una habitación a otra y el tierno sonido de las nanas por la noche. Hannah comenzó a dejar atrás su miedo poco a poco, al descubrir que la seguridad no era un sueño fugaz. Era real. Y ella, antes frágil y débil ahora, se paseaba por el jardín con una energía desbordante, su risa flotando como música en el aire salado. Pero Thomas sabía que algo aún persistía entre ellos. Permanencia. Hannah a menudo lo miraba con cautelosa esperanza, como si esperara el día en que despertara y cambiara de opinión. Nunca lo decía en voz alta, pero Thomas podía verlo en sus ojos cautelosos. Quería borrar esa duda para siempre. Una mañana fresca, Thomas invitó a Hannah a su estudio. El escritorio de caoba parecía imponente, pero sobre él había una carpeta sencilla. Le hizo un gesto para que se sentara, balanceando nerviosamente sus piernas sobre el borde de la silla. «Hannah», comenzó con suavidad, «una vez me preguntaste si pertenecías a este lugar. Quiero que sepas que hoy ya no son solo palabras». Abrió la carpeta y le entregó los papeles que al principio no entendió bien. «Presenté la solicitud de adopción. Pronto tú y ella serán mis hijas oficialmente, legalmente, para siempre». Hannah congeló los labios, temblando. «¿Quieres decir que nunca volveremos atrás?» «Nunca, nunca», dijo Thomas con firmeza. «Ahora eres mi familia». Rompió a llorar, saltando a sus brazos con una fuerza que casi lo desequilibra. «Gracias, papá», susurró. «Hered». La palabra papá lo golpeó como un maremoto. Durante años, había vivido a la sombra del dolor, pero ahora, en esa sola palabra, encontró una nueva vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de transformación.
La casa fue redecorada no con arte caro ni antigüedades, sino con dibujos de crayón pegados con orgullo en el refrigerador, zapatitos dejados junto a la puerta y la charla constante de dos niñas pequeñas que descubrían la alegría. Thomas incluso cambió su rutina. Las reuniones se reprogramaron en torno a las entregas escolares. Las tardes ya no eran para informes bursátiles, sino para cuentos para dormir y panqueques para cenar. Un sábado, Grace Miller, la especialista en trauma, pasó por allí y se maravilló del cambio. Thomas, ¿te das cuenta de lo que ha sucedido aquí? Estas niñas se han curado gracias a ti. Pero tal vez tú te hayas curado gracias a ellas. Sonrió en voz baja, observando a ella perseguir una mariposa por el césped mientras Hannah leía en voz alta un cuento. Creí que les estaba dando una segunda oportunidad, admitió. Pero la verdad es que ellos me dieron la mía. La adopción se formalizó ese otoño. La sala del tribunal era pequeña, pero el momento fue monumental. Hannah le apretó la mano con fuerza mientras el juez declaraba: de hoy en adelante, Hannah y ella Bennett son las hijas legales de Thomas Bennett. Ella aplaudió con sus pequeñas manos mientras Hannah susurraba: ahora somos las Bennett. Para Thomas, no se trataba solo de papeleo. Era el límite de una promesa que alguna vez creyó demasiado roto para hacer. Con la estabilidad de una familia real, la resiliencia de Hannah floreció en liderazgo. En la escuela, se convirtió en la voz de los niños que no tenían mucho. Organizó colectas de alimentos, animó a sus compañeros de clase a ser voluntarios y contó su historia con una valentía que superaba con creces su edad. Ella, más joven pero no menos vibrante, se convirtió en una pequeña bola de energía. Sus dibujos cubrían cada superficie disponible de la casa. A menudo dibujaba 3 figuras tomadas de la mano bajo un gran sol, Hannah y Thomas. Pero la historia no se detenía con ellos. Inspirado por su experiencia, Thomas fundó la Fundación Bennett, dedicada a ayudar a los niños de la calle a encontrar hogar, seguridad y amor. Invirtió sus recursos en albergues, programas de asesoramiento y educación. Hannah, a pesar de su edad, insistió en formar parte. Sé cómo se siente, explicó. Sé lo que necesitan esos niños. Y cuando habló en la ceremonia de inauguración de la fundación, sus palabras hicieron llorar al público. Solía pensar que el mundo me había olvidado, dijo Hannah. Pero alguien se detuvo. Alguien escuchó. Alguien se preocupó. Y gracias a eso, recuperé a mi hermana y conseguí un padre. Si me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier niño. Pero solo si estamos dispuestos a verlos. Los aplausos de ese día fueron atronadores. Thomas la observó con lágrimas en los ojos, llenos de orgullo. No solo por lo que había sobrevivido, sino por lo que se había convertido. Años después, en una cálida tarde de verano, los 3 se sentaron juntos en el porche, viendo las olas del mar romper contra los acantilados. Ella se apoyó en su hombro, tarareando suavemente mientras Hannah se volvía hacia él y le preguntaba: «Papá, ¿piensas alguna vez en el día que nos encontraste?» «Todos los días», respondió Thomas. «Fue el día en que mi vida comenzó de nuevo». Se sentaron en silencio, ese tipo de silencio que se sentía pleno, no vacío. Sobre ellos, las estrellas titilaban. Cada una era un recordatorio de cómo la luz puede abrirse paso incluso en las noches más oscuras. Para Thomas, Hannah y ella, lo que comenzó como un acto de desesperación en un callejón oscuro se convirtió en algo eterno. Una familia unida no por la sangre, sino por el amor. Gracias por ver la serie. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y a ti, querido espectador? ¿Te conmovió esta historia tanto como a mí? ¿Crees que un pequeño acto de bondad puede cambiar una vida para siempre? Si crees que esta historia fue conmovedora, dale 100 en los comentarios. Cuéntanos desde qué país la estás viendo.